Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Un estafador que se hacía pasar por Keran Bursin engañó a una fan rusa durante meses con fotos falsas. El sospechoso, que se llevó aproximadamente 2 millones de rublos, sorprendió a todos con su verdadera identidad. Aunque parezca increíble, este incidente en Rusia causó gran asombro en las redes sociales. Una joven, gran fan de las series turcas, creía que la persona con la que se escribía mensajes durante meses era el famoso actor Keran Bursin. Lo que comenzó como una simple admiración se convirtió gradualmente en una relación romántica. Sin embargo, la verdad que salió a la luz al final conmocionó tanto a la joven como a quienes se enteraron. Todo comenzó con un mensaje. En 2024, una joven que trabajaba en una biblioteca de Moscú se emocionó mucho cuando alguien la contactó a través de una aplicación de mensajería, haciéndose pasar por Keran Bursin. La otra persona le enviaba constantemente fotos y vídeos, mantenía largas conversaciones con ella y logró ganarse su confianza. Tras meses de estos intercambios, la mujer empezó a creer que realmente estaba hablando con el famoso actor. El estafador, aprovechándose de esta confianza, puso en marcha su plan. Comenzó a pedirle dinero. El falso Keran Bursin dijo que enviaría un contenedor con objetos de gran valor desde Estambul a Moscú. Sin embargo, afirmó que necesitaba dinero urgentemente para trámites aduaneros, gastos de envío y otros gastos oficiales. Para convencerla, incluso le hizo promesas como, cuando llegue el contenedor, podrá llevarse lo que quiera. Pensando que estaba ayudando a su actor favorito, la mujer, sin sospechar nada, comenzó a enviar el dinero solicitado. Se quedó impactada al descubrir la verdad. Según las acusaciones, la víctima envió un total de aproximadamente 2 millones de rublos, o alrededor de 1,8 millones de liras turcas, a la cuenta del estafador. Tras el envío del dinero, el supuesto Keran Bursin desapareció repentinamente. La mujer, al darse cuenta de que había sido estafada, contactó inmediatamente con la policía. La investigación reveló rápidamente la verdad. El tribunal dictó sentencia. La investigación determinó que la persona detrás de los mensajes no era Keran Bursin, sino un estafador profesional de Internet de nacionalidad nigeriana. En el juicio celebrado en Rusia, el acusado fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión. También se le ordenó pagar 3.036.000 rublos en concepto de indemnización a la víctima. Este incidente puso de manifiesto, una vez más, lo convincentes que pueden ser las estafas que utilizan la identidad de figuras conocidas en las redes sociales. Los expertos también nos recuerdan que, cuando personas que conocemos en línea nos piden dinero, siempre debemos desconfiar y verificar su identidad. Creía que era Keran Bursin, su vida se convirtió en una pesadilla. La verdadera identidad del estafador que engañó a una fan rusa durante meses conmociona a todos. En la era de las redes sociales, parece mucho más fácil comunicarse con personas famosas que antes, pero esto también facilita el trabajo de los estafadores. Los actores turcos, que tienen millones de fans en todo el mundo, a veces se convierten en víctimas de ladrones de identidad. Recientemente, un incidente en Rusia causó gran revuelo tanto en las redes sociales como en la prensa internacional. Según las acusaciones, un estafador de Internet que se hizo pasar por el famoso actor Keran Bursin engañó a una fan rusa durante meses con fotos, vídeos y mensajes románticos falsos. El sospechoso, que se ganó por completo la confianza de la joven, logró estafarle millones de rublos con diversas excusas. Sin embargo, la verdad que salió a la luz al final del caso conmocionó a todos. Una historia de fan convertida en pesadilla. La joven, que trabajaba en una biblioteca de Moscú, tenía un gran interés en las series de televisión turcas. Ella seguía de cerca las producciones en las que participaba Keran Bursin y también seguía con interés la carrera del actor en las redes sociales. En 2024, un mensaje que recibió a través de una popular aplicación de mensajería cambió su vida por completo. El remitente se identificó directamente como Keran Bursin. Al principio, le costó creer que fuera real,
pero se convenció tras ver las fotos y los vídeos enviados. El contenido parecía bastante profesional. Además, el estafador utilizó hábilmente detalles de la vida pública del famoso actor para ganarse su confianza. Al principio, las conversaciones eran completamente informales y sobre temas cotidianos. La comunicación se fue intensificando gradualmente a través de conversaciones sobre la vida diaria, la carrera, los planes de futuro y los fans esperó meses para ganarse la confianza. Según los expertos, uno de los métodos más peligrosos de fraude por Internet es intentar ganarse pacientemente la confianza de la víctima durante un largo periodo de tiempo. En este caso se siguió un método similar. En lugar de pedir dinero rápidamente, el estafador envió mensajes con regularidad durante meses. Escribía a diferentes horas del día, enviaba grabaciones de voz y, ocasionalmente, compartía fotos y vídeos, dando a la persona la sensación de que hablaba con alguien real. La joven creyó que todo esto lo enviaba realmente Keran Bürsin. Con el tiempo, la correspondencia trascendió los límites de la amistad. Según las acusaciones, comenzaron conversaciones románticas entre ambos. El estafador usó palabras que la hicieron sentir especial, habló de planes de futuro y logró establecer una conexión emocional. Comenzó la segunda fase del plan. El objetivo principal del estafador desde el principio fue obtener dinero. Tras meses de ganarse la confianza, llegó el momento de pedir dinero. El impostor Keran Bürsin dijo que enviaría un contenedor con objetos personales de gran valor desde Estambul a Moscú. Sin embargo, alegó que el envío estaba retenido en la aduana por diversos motivos. Explicó que necesitaba dinero urgentemente debido a los gastos de envío, aranceles aduaneros, trámites oficiales y otros gastos. La joven, creyendo que su actor favorito se encontraba en una situación difícil, accedió a ayudarlo. El estafador no se detuvo ahí. Para convencerla por completo, le dijo que le regalaría algunos de los objetos de valor del contenedor. Incrementó aún más la confianza de la víctima diciéndole, puedes llevarte lo que quieras. Envió millones de rublos. Según las acusaciones, la víctima realizó numerosas transferencias de dinero en diferentes fechas. Las cantidades enviadas aumentaron con el tiempo. Si bien inicialmente se solicitaban pequeñas cantidades, posteriormente se exigieron pagos mucho mayores. La mujer realizó todos estos pagos pensando que estaba ayudando a su actor favorito. Según el expediente de la investigación, el monto total transferido a la cuenta del estafador alcanzó aproximadamente los 2 millones de rublos. Se calculó que esta cantidad ascendía a aproximadamente 1.800.000 liras turcas. Los expertos afirman que, en casos de fraude basado en relaciones sentimentales, las víctimas suelen tener dificultades para razonar debido al apego emocional y, por lo tanto, pueden enviar grandes sumas de dinero. Desaparición repentina. Tras el envío del dinero, la comunicación se interrumpió repentinamente. El supuesto Keran Bürsin dejó de responder a los mensajes. Su teléfono estaba inaccesible, no leía los mensajes y todos los canales de comunicación quedaron en silencio. Fue entonces cuando la joven empezó a comprender la verdad. Resultó que la relación que había mantenido con gran ilusión y esperanza durante meses era, en realidad, un plan fraudulento profesionalmente orquestado. Tras su gran decepción, contactó inmediatamente con la policía. La policía actuó con rapidez. La policía rusa inició una investigación a gran escala sobre el incidente. Como resultado de las investigaciones técnicas, se rastrearon las transferencias de dinero una por una. Se examinaron en detalle los registros de mensajes, las transacciones bancarias y los datos digitales. Como resultado del trabajo realizado por los equipos de ciberdelincuencia, se logró identificar al verdadero propietario de las cuentas. La investigación concluyó que la persona detrás de los mensajes no era el famoso actor Keran Bürsin. La verdadera identidad causó sorpresa. Según el expediente presentado ante el tribunal, el perpetrador era un estafador profesional de Internet de nacionalidad nigeriana. Se alegó que el sospechoso llevaba tiempo estafando a personas en diferentes países con métodos similares. Los expertos afirman que estos grupos delictivos organizados intentan engañar a las víctimas utilizando los nombres de actores, cantantes y deportistas de renombre internacional. Los nombres conocidos facilitan ganarse la confianza de la gente. El tribunal anuncia su veredicto. En el caso juzgado en Rusia, se dictó sentencia contra el acusado.
El tribunal dictaminó que el sospechoso cometió fraude por Internet y lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión. Además, se le ordenó pagar 3.036.000 rublos en concepto de indemnización por las pérdidas económicas sufridas por la víctima. La decisión provocó una gran reacción pública, y el incidente demostró una vez más la gravedad de las estafas románticas realizadas a través de las redes sociales. El incidente causó gran revuelo en las redes sociales. Tras conocerse la noticia, miles de usuarios comentaron el incidente. Mientras que algunos expresaron su tristeza por la situación de la joven, otros señalaron los grandes riesgos que conlleva confiar en desconocidos en Internet. Numerosas publicaciones destacaron el notable aumento de los intentos de fraude utilizando nombres de personas famosas en los últimos años. Los expertos han advertido a los usuarios de Internet que tengan precaución, ya que, con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial, las fotos, vídeos y grabaciones de audio falsas se han vuelto mucho más realistas. Advertencias críticas de los expertos. Según los expertos en ciberseguridad, una de las señales más importantes de fraude es cuando personas que conoces en línea te piden dinero. Se enfatiza especialmente que no se deben aceptar como auténticas las cuentas que se hacen pasar por celebridades sin verificarlas. Los expertos destacan los siguientes puntos. No realices transacciones financieras con personas no verificadas. Desconfía de las cuentas que solicitan dinero. Examina cuidadosamente las cuentas que no tienen una insignia de verificación oficial. No consideres completa la verificación de identidad sin una videollamada. Si se solicita una transferencia bancaria, se debe realizar una segunda verificación. Se utilizan con frecuencia las identidades de personas famosas. En los últimos años, no solo el nombre de Kerem Bürsin, sino también los de muchos actores, cantantes y atletas famosos de todo el mundo se han utilizado en casos de fraude similares. Los estafadores suelen usar fotos de redes sociales, crear perfiles falsos e intentar ganarse la confianza de las víctimas mediante meses de correspondencia. En algunos casos, utilizan excusas como promesas de matrimonio, oportunidades de inversión o problemas de salud urgentes. Lo que tienen en común es que exigen dinero a la víctima. La verdad que salió a la luz tras el incidente. Este incidente en Rusia volvió a poner de manifiesto la importancia de gestionar con cuidado la confianza en la era digital. Los expertos recomiendan verificar siempre la identidad de las personas conocidas en redes sociales y extremar la precaución, sobre todo con las solicitudes de dinero. Ni siquiera meses de correspondencia, mensajes románticos o fotos de aspecto realista garantizan la fiabilidad. Este incidente, sufrido por una fan rusa, no solo le supuso una pérdida económica de millones de rublos, sino también una gran devastación emocional. En el mundo actual, donde el fraude por Internet se lleva a cabo con métodos cada vez más profesionales, las advertencias de los expertos son más importantes que nunca. Si quieres estar al tanto de las estafas de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.